lo suyo, sus propias experiencias de contacto. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andoni, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Tú eres de qué parte de Chile? De Chile, Santiago. De Santiago. Santiago, precisamente. En tu caso, ¿cómo empezó la experiencia, Silvia? Mira, mi caso empieza a los 7 años de edad, en realidad. Ya. Okay. Todo comienza como al nivel de los sueños, porque Ajá. siempre fue así como cada cierta cantidad de tiempo me sacaban en naves y me llevaban a diferentes lugares. Siempre eran los mismos personajes. ¿Tú, el más antiguo recuerdo que tengas que esto empezó, sería a los 7 años a los de 7 edad? años. A los 7 años de edad. O sea, ellos venían, en tu caso, ¿tú lograste Sí. identificar qué civilizaciones eran? Sí, ellos decían que eran de la Osa Mayor. De la Osa Mayor. Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Cómo fue? ¿Cómo eran estos viajes? ¿Cómo era? ¿Tú estabas en tu casa? ¿Estabas en tu Sí. dormitorio? ¿Qué pasaba? Sí, generalmente era al nivel de los sueños Ya. hasta los 22 años, Ya. que me llevaron por primera vez a una nave, Ya. porque ahí me operaron. ¿Te operaron? Sí, me operaron. ¿Se puede saber de qué? Tuve un cáncer uterino terminal A los 22 años. a los 22 años. ¿Y fuiste Sí. ibas al médico? ¿Tenías un Sí. tratamiento oncológico? Sí, por ¿Y qué te habían supuesto. dicho los médicos? Bueno, me operaron primero, me hicieron un cono para investigar, digamos, de qué nivel de cáncer tenía. Ya, ¿quiénes te intervinieron? ¿Te operaron, me dices? ¿Quiénes? Sí, me operaron, me hicieron un cono acá en la tierra. Ah, acá en la tierra. Acá en la tierra primero. Ya, ok. Y después de ese cono, el médico me dice que tengo una metástasis bastante amplia, Ah, caramba. por tanto necesitaba quimioterapia, radioterapia, sacar, digamos, todo lo que eran las trompas, el útero y todo Ya, eso. había una extracción total. Extracción total. A ese momento yo tenía 2 hijos. A los 22 y, años, digamos. A los 22 años tenía Ya. 2 hijos. Ya, ¿de qué edades? Y ¿De qué edades eran en esa época? en ese tiempo mis hijos tenían 9 y 5 años. Ok. Tenían los chicos. ¿Y qué pasó? Y pasó de que, bueno, en ese momento yo decido no hacerme nada porque el médico me dice que necesito todo eso. Claro. Y yo le digo que Para no. salvarte la vida. Exactamente. Y yo le digo que no, No. que no. ¿Por Le qué? digo yo que yo prefiero calidad de vida antes que cantidad de vida y no quería hacer ese proceso. O sea, no quería Ya. hacer ni quimioterapia, ni radioterapia, ninguna de esas cosas. Ya, pero sabías de que eso te ponía en peligro. Exactamente. Y eras madre de 2 Todos me niños. lo decían, sí. Claro. Sí, efectivamente, mi madre que estaba al lado mío me decía ella, no, pero es que tienes que hacerte esto. No te queda otra. Yo le dije, no, yo hasta el cono yo accedía, pero de ahí Ya. ya más nada. Ok. Entonces, me hacen este cono, me regresan a la casa porque yo firmé, digamos, yo sola la autorización para irme. Claro. El Se exonera médico- de responsabilidad los médicos. Exactamente. La señora, si quiere retirar, ya no sabe lo que va a pasar. Exactamente. Ok. Entonces yo me fui a la casa y esa noche, bueno, yo tenía un apósito por mucho sangramiento, que tenía mucha hemorragia. Claro. Y esa noche pasa, digamos, de que en la noche yo digo, bueno, ¿por qué es de la vida y de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? Claro. Si tú como que llegas acá a la tierra, te lo sufres todo y te mueres, ¿y de qué sirvió? Claro. Entonces yo pedía como una explicación a esto, y esto yo lo pido ¿A quién le pedías esa explicación? a Dios. Adiós. Adiós. ¿Para Adiós. qué me has traído aquí Sí, si me vas a arrancar tan rápido? exactamente. Claro. Entonces yo le pedía al Padre, yo le hablaba de esa forma, Padre, explícame, Ya. ¿qué significa esto? Ok. ¿Por qué la vida y por qué la muerte? ¿Por qué tienes que llegar a la vida y sufrírtelo todo, irte y no sé? Claro. ¿Cuál era el sentido de la vida? Claro. Entonces esa noche Ujú. pasa de que ya se fueron toda mi familia a dormir y yo me quedo ahí despierta, ahí como pensando, Ya. y de repente veo una luz blanca, como un círculo luminoso Una luz blanca. en el techo. En el techo de tu dormitorio. En el techo de mi dormitorio. Ya. Y entre estas luz blancas, así como un tubo de luz, Ya. y me toma como completa, como desde la espalda, Ajá. y me saca acostada así como en esa... Te como en levanta. esa- me levanta. Te levanta de la cama. Este tubo de luz que surgió del techo. Era como un ascensor, solamente ascensor. que era de luz blanca, muy... Ya. Y ante eso, ¿tú qué hiciste? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? Sí, estaba asustada y miraba aterrada porque yo veía que iba subiendo. Entonces, para no sentir más susto, y como siempre de niña me llevaban a naves y cosas parecidas, yo empecé a sentir o a creer yo de que estaba durmiendo. Ok. Ya. Tú pensabas que era un sueño. Claro, y dije, no debo estar soñando. Claro. Estoy despierta, estoy dormida, y
y no entendía en qué posición estaba hasta que llego arriba a la nave. Y este personaje que siempre me llevaba desde niña abre la puerta de este como ascensor luminoso y me saca de ahí. ¿Y cómo atraviesas el techo? Sí, atravesaste techo, literalmente el sí, techo. todo, Okay. todo. Y cuando ya él me saca de ese lugar, él me toma del brazo y me dice de que las operaciones que me habían hecho en la Tierra no habían resultado, que lo que yo tenía era más grave, pero como yo venía trabajando con una misión a la Tierra, ellos iban a operarme en ese momento. Iban a operar. A operarme. ¿Quiénes? ¿Estos personajes de la Osa Mayor? Sí. Okay. Entonces me lleva a un lugar donde había una camilla que era enteramente como aluminio, de ese color, digamos, todo era aluminio. Todo aluminio. Y me dice que me acuesta, y yo como andaba con mi batita, ahí es donde me doy cuenta que yo estoy parada y tengo frío. Claro, o sea, estabas despierta. Estaba despierta, claro. Entonces, y yo empiezo a sentir, y yo le digo, me va a dar frío acostarme ahí. Entonces él me dice, no te va a dar frío, acuéstate. Entonces yo me subo, él me ayuda a subir y yo me recuesto, y esta camilla fue como que se hubiese amoldado a mi cuerpo, como si fuera un cojín de esto que sea, espuma. Espuma, pero que se amolda tu cuerpo. Amolda. Algo así como la experiencia de don Luciano también, que se acomodó. Sí. Y acá también en el Perú yo he investigado casos muy parecidos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Entonces mi cuerpo se amolda ahí en esa camilla. Y él me dice, te voy a pedir algo. Solamente me dice, deja de sentir rabia por aquellos que te han hecho daño. Solamente te va a pedir que dejes de sentir rabia por aquellos que te han hecho daño. Que me han hecho daño. Entonces, empiezo a ver una luz que me envolvía. En realidad eran de muchos colores, como acá se ven los chakras, por ejemplo, de todos los colores de los chakras, y más colores todavía. Y eso me envuelven, como que generan una envoltura de luz. Solamente veías a un solo personaje. A una sola persona. Una sola persona. Pero cuando era niña lo veía a él y a dos más, siempre andaban con él. Ok. ¿Y cómo eran en este caso, en tu caso? Ser era como de unos 2,5 metros a 3 metros de altura. Yo lo veía muy grande porque yo era pequeña. Bueno, claro. Pero ya después, a los 22 años, me di cuenta que él era grande. 2,5 metros, 3 metros. Claro. ¿También era cabeza, tronco y extremidades? Sí, humanoide. Pero su cabeza era más grande que la común, como la que se ven normalmente acá, estas cabezas más grandes. Y ahí era cabezón. Aquí como una especie de pera. En forma de pera. Como pera. Los ojos igual a los nuestros. La boca más fina. Cejas se le veían nada prácticamente, era como que si no hubiese tenido. Unos oídos muy pequeños. La boca también muy pequeña. Y ellos decían ser parte de los vigilantes que estaban en custodia de la Tierra. Los vigilantes que estaban en custodia de la Tierra. Sí. Eran de la constelación de la Osa Mayor. De la Osa Mayor. ¿Este personaje en particular tenía algún nombre? Mira, nunca me dio su nombre. Yo nunca se lo pregunté tampoco, a pesar de que él me llevaba desde niña en las naves, ¿cierto? Yo nunca me interesé por su nombre. En realidad era como alguien tan familiar, que no era como necesario para mí, como escuchar. Un tío más de la familia. Claro, una cosa así, una cosa así. ¿Y qué pasó? Y bueno, y de ahí cuando se pone toda esta luz, yo como que me quedo dormida, y después solamente recuerdo cuando él me está despertando, porque él me despierta, y me levanta, me ayuda a levantarme del brazo, me siento en la camilla, y me dice, ¿estás lista? Y ahora me dice, te voy a regresar a tu casa. Ya te habían operado. Claro, no viste, operado. ¿No te viste cómo te operaron? ¿Cómo fue la intervención? No, solamente recostada en la camilla, y después cuando él mismo me dice, ya estás lista, y ya te hemos operado. ¿Y tú sentías como un posoperatorio? ¿Te sentías como cortada? Como algo? La verdad que nada. Al contrario, yo estaba muy débil en ese tiempo por la pérdida de sangre constante. Claro. Entonces había tenido muchas hemorragias, entonces estaba muy débil, y en ese momento era todo lo contrario. Yo me sentía llena de vida, llena de energía, llena de salud, llena de ganas, de fuerza, de ánimo. Entonces él me levanta y me dice, me lleva de nuevo como de vuelta, y me dice, recuerda que estuviste una noche acá con nosotros, y esos son varios días de tu mundo, me dice. Entonces él me deja como en una nave, o en esta cúpula luminosa que era como una nave, y esto me baja a mi dormitorio. Yo llego a mi dormitorio, luego que siento que ya es muy digamos,
de mañana el sol y me dan ganas de ir a ducharme, cosa que ya no hacía No podía prácticamente hacer. sola. Claro. Entonces yo me levanto con muchas ganas, qué sé yo, voy al baño, me ducho y todo. Me empiezo a buscar el apósito que tenía y no me lo encontraba, pero yo pensaba que eran cosas de que no sé, no lo encontraba nomás. Po. Ok, Yo, muy bien, ya. como tenía 22 años yo en ese tiempo, Ya. me costaba como de repente saber si no había tenido operaciones, entonces Claro. me costaba saber la rutina médica. Ajá. Bueno, ese día me tocaba control con el médico Ya. que me había operado. Ok. Y cuando llego allá, Ajá. él, qué sé yo, me va a examinar y me dice, pero me dice, qué porfiada eres tú, me dice, ¿por qué te sacaste el apósito? El apósito, claro. Y yo lo quedo mirando y le digo yo, ¿por qué no está? No, me dice. Entonces yo ahí como que más reafirmaba, Que algo, que lo que la experiencia que habías tenido había sido real. toda mi experiencia era real, claro. Ya. Entonces yo le decía, ¿pero cómo? Y ya, me hice una vez eso, Ajá. y él pone el colposcopio para hacerme el examen, Sí. y me dice, ¿y qué pasó acá? Y yo le digo, ¿qué? Claro. Y le pregunta a mi madre, ¿dónde Ya. la llevó? Ya. Entonces mi madre le dice, a ninguna parte, pues doctor, ¿cómo si ella no se puede mover? Claro. Entonces le dice, ¿pero por qué pregunta eso? Le Claro. dice mi madre. Ajá. Entonces le dice, porque ella tenía una cicatriz tremenda Ya. y ahora es como un rasguño. No es más que esto, le dijo, y del grosor de una uña. Ya. Entonces le dice, esto lo hace solamente un láser y acá en Chile no hay láser. Entonces, ¿dónde la llevó? Se te habían operado. Me habían operado. O sea, la prueba ¿Y estaba la ahí. recuperación fue al 100%? Sí, Hasta ahora. absoluto. ¿Y los médicos que revisaron esto, qué dijeron? Bueno, el médico porque me volvió a hacer otro Ajá. examen para ver si me quedaba cáncer o algo Ya. así. Ajá. 15 días después me dio el resultado y Sí. me dice, bueno, no hay nada, te tengo No que hay dar el nada. alta. Claro. Y Impresionante. me dice, pero me vas a contar, me dice, ¿dónde fuiste? Y yo le dije, ¿usted cree en los extraterrestres? Entonces me dice, ¿Usted cree extraterrestre? me Ya. dice, no, me dice, mejor dejémoslo en los tan mentados milagros. Esa fue O sea, su- ni siquiera los médicos quisieron escuchar No, la no, verdadera no. razón No. de la sanación. No, ¿verdad? Dejémoslo en el milagro. Sí, en el milagro. Impresionante. Lo más- Bueno, y